discípulos y maestros. Mateo 6. Jesús dijo a sus discípulos: y cuando oren, no sean como los hipócritas, pues les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Pero cuando oren, no usen vanas repeticiones, como hacen los paganos, pues piensan que serán escuchados por su palabrería. No seáis, pues, como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que se la pidáis. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 7. No den lo santo a los perros, ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Así que, todo lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hombre es mente. La palabra hombre proviene de la raíz sánscrita man, que significa mente. Si comprendes el funcionamiento de la mente, comprenderás la realidad del hombre y también sus posibilidades. Si comprendes el mecanismo interno de la mente, comprenderás el pasado, el presente y el futuro del hombre. El hombre en sí mismo no es un ser, sino un pasaje. En sí mismo, el hombre no es un ser, porque el hombre está en continuo devenir. No hay descanso en ser hombre. El descanso está por debajo o por encima del hombre. Por debajo está la naturaleza, por encima está la divinidad. El hombre está justo en el medio. Un eslabón, una escalera. No puedes descansar en una escalera. No puedes detenerte en ella. La escalera no puede convertirse en tu morada. El hombre tiene que ser superado, el hombre tiene que ser trascendido. El hombre es un viaje entre tus dos infinitos. Un infinito es tu naturaleza. El otro infinito es tu divinidad oculta. Y el hombre está justo entre los dos, como un transbordador. Úsalo, pero no te dejes limitar por él. Úsalo, pero no te dejes definir por él. Recuerda siempre que tienes que ir más allá. Todo el mensaje de Jesús es como ir más allá del hombre. Por eso dice una y otra vez: soy el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Insiste en esta contradicción, porque quiere que quede completamente claro que el hombre es ambas cosas. Por un lado, parte de la naturaleza, por otro, parte de Dios. Ese es el significado de la palabra hijo. Hijo significa una parte del Padre. Y como el hombre pertenece a estas dos realidades separadas, hay ansiedad, tensión y conflicto constante en él, porque estas dos naturalezas luchan constantemente. Por lo tanto, como hombre, no hay posibilidad de paz. O bien te vuelves completamente inconsciente, como un borracho que ha bebido tanto que ha perdido la consciencia. Entonces hay paz. O bien te vuelves tan consciente que todos los rincones de tu ser se llenan de luz, te conviertes en un Buda o en un Cristo. Entonces hay paz. O bien caes por debajo del hombre, o bien vas más allá del hombre. No te aferres a ser un hombre, porque entonces te aferrarás a una enfermedad. Eso es exactamente lo que es el hombre.
una enfermedad, una tensión constante, ser o no ser, ser esto o ser aquello, una lucha constante entre el alma y el cuerpo, lo inferior y lo superior, la inconsciencia y la consciencia. Comprender al hombre como un conflicto, comprenderlo como una tensión constante, será de gran ayuda, porque entonces dejas de aferrarte al hombre como tal. Al contrario, empiezas a pensar, ¿cómo ir más allá? ¿Cómo trascender? ¿Cómo superar? Friedrich Nietzsche tiene razón cuando dice que el hombre es el único animal que intenta superarse a sí mismo, el único animal que puede superarse. Es el mayor milagro del mundo, superarse a uno mismo. Pero ha sucedido. Ha sucedido en un Cristo, en un Buda, en un Krishna. Puede suceder en ti. Eres una gran promesa, un proyecto, una aventura. Pero no empieces a pensar en ti mismo como si ya lo hubieras logrado. Entonces te aferrarás a un punto intermedio, y una parte de ti será arrastrada hacia un lado y la otra hacia el otro. Te desgarrarás. Permanecerás angustiado, y tu existencia no será más que una pesadilla interminable. Antes de adentrarnos en los sutras, algunas cosas sobre la mente, porque el hombre es mente. El primer estado mental lo llamamos premente. Existe en un niño muy pequeño, muy primitivo, casi animal. De ahí la belleza de los niños, su inocencia y su gracia, porque esa ansiedad que llamamos ser humano aún no ha evolucionado. El niño está tranquilo. Aún no es un viajero, aún no ha abandonado su hogar en busca de otro. La peregrinación aún no ha comenzado. El niño está en reposo, perfectamente tranquilo y feliz de ser quien es. Por eso sus ojos no muestran ansiedad, y el niño tiene cierta gracia a su alrededor. Pero esta gracia se perderá. Esta gracia no puede durar para siempre, porque es inconsciente, porque no se ha ganado, porque es un don natural, y el niño es completamente ajeno a ella. No puede aferrarse a ella. ¿Cómo puedes aferrarte a algo si no eres consciente de ello? Tiene que perderse. La única manera de obtenerlo es perdiéndolo. El niño tendrá que caer en la corrupción, en la perversión. El niño tendrá que adentrarse en la astucia de la mente, y entonces comprenderá que ha perdido algo, algo inmensamente valioso. Solo se puede saber cuando se pierde. No hay otra manera de saberlo. Entonces comienza la búsqueda. La religión no es más que la búsqueda de la infancia perdida. Todos llevamos el recuerdo de ella, un recuerdo muy vivo, en lo más profundo de nosotros. Quizás no muy conscientemente, pero funciona como un sustrato inconsciente de que algo se ha perdido, algo se ha olvidado, algo que estaba ahí y ya no está. Algo se extraña, y uno empieza a buscarlo. La primera etapa es la premente. No hay responsabilidad, porque el niño desconoce el deber, los valores y las virtudes. Desconoce la santidad, por lo que tampoco es consciente del pecado. Precede a la desviación, antes de que esos dos caminos, el pecado y la santidad, diverjan, se separen y se distancien. Se encuentra en una especie de unidad primitiva. Esto no puede durar mucho. Se acabará, pero aún no ha desaparecido. Este es el estado del niño cerca de los 3 años. Entre los 3 y los 4 años el niño pierde su inocencia, pierde su virginidad, pierde la naturaleza y se convierte en parte del mundo civilizado. Se convierte realmente en hombre. Esta premente es instintiva. Es muy inteligente, pero su inteligencia no es intelectual, es puramente instintiva. El niño funciona con mucha inteligencia, pero no intelectualmente. La inteligencia que un niño muestra es natural, no la ha aprendido. Forma parte de la sabiduría de su cuerpo, es heredada. El niño no tiene idea del bien y del mal, así que nunca hay conflicto. Sus deseos son puros. Todo lo que desea, lo desea apasionadamente, totalmente. No surge ningún problema en su mente sobre si este deseo es correcto o incorrecto. Siempre que está de cierto humor, está totalmente en él, pero sus humores son momentáneos. No tiene identidad, es impredecible. Un momento está amoroso, otro momento está enojado. Y no puedes decirle, eres contradictorio. Es muy inconsistente porque siempre es fiel al momento. No es que haga nada conscientemente, es simplemente natural. Así que la inocencia está ahí, pero no es muy profunda. La inocencia está ahí, pero no tiene meditatividad. Es superficial, momentánea, temporal, tentativa. El niño se parece más a un animal que a un hombre. El niño es el vínculo entre el hombre y el animal. El niño pasa por todas las etapas por las que ha pasado el hombre a lo largo de los siglos.
Los científicos dicen que durante los 9 meses en el vientre materno, el niño pasa por millones de años de evolución. Comienza como un pez, como comenzó la vida en la Tierra, y luego, poco a poco, va creciendo. En cuestión de días, atraviesa miles, millones de años. En 9 meses ha recorrido toda la evolución. Pero incluso cuando el niño nace, todavía no es un hombre, al menos no civilizado. Es primitivo, el hombre de las cavernas. El niño vive en un caos interior. No tiene ni idea de qué va a hacer. Carece de futuro, no carga con el pasado. Vive completamente en el presente. Pero como vive completamente en el presente e inconscientemente, su vida no puede tener disciplina ni orden. Es caótica, es anárquica. Esta es la primera etapa del ser humano, la primera etapa de la mente. Y recuerda que, aunque tarde o temprano la pierdas, permanece como un sustrato en ti. Solo puedes perderla por completo cuando la meditación ha profundizado, cuando la meditación ha transformado tu ser. De lo contrario, permanece ahí, y puedes caer en ella en cualquier momento. Ante cualquier estrés, ante cualquier tensión, puedes volver a ser infantil. Por ejemplo, tu casa se incendia y puedes empezar a llorar como un niño. Y no eres un hombre que llore normalmente, quizás nadie te haya visto llorar, pero tu casa se incendia y de repente olvidas que eres un hombre adulto. Te vuelves como un niño pequeño, empiezas a llorar, se te llenan los ojos de lágrimas, estás completamente perdido, indefenso. ¿Qué ha sucedido? Esa premente te ha reclamado. Siempre estuvo ahí. Habías desarrollado una segunda capa sobre ella, encima, pero estaba ahí en el fondo. Cuando la segunda capa no funciona, en una profunda impotencia, caes a la primera. Esto sucede todos los días. Con la ira te vuelves más infantil, con el amor también. Escucha el diálogo de los amantes y lo encontrarás muy infantil. Recuerda tus propios recuerdos de cuando te enamoraste por primera vez. Cómo te comportaste, qué le dijiste a tu amado o a tu amante, y encontrarás infantilismo. O recuerda cuando alguien te provocó y te enojaste. Comenzaste a hacer cosas muy ilógicas, poco inteligentes, indisciplinadas, caóticas. Te arrepientes de ellas más tarde, porque más tarde, cuando la segunda capa regresa, esta se arrepiente de la primera. Cuando la mente civilizada regresa, se afianza de nuevo, se arrepiente. Dice, no fue bueno de mi parte. No estuvo bien hacerlo. La primera capa nunca desaparece por completo a menos que te conviertas en un Cristo o un Buda. Permanece ahí. Observa. La primera capa es muy caótica. La segunda capa es colectiva. A la segunda mente la llamo mente colectiva. Ahora el grupo, la familia, la sociedad y la nación se vuelven más importantes que tú mismo. Un niño es muy egocéntrico, solo piensa en sí mismo. No le importa nada más, es completamente egoísta. La segunda mente empieza a pensar en los demás, a sacrificar sus propios intereses, se vuelve más colectiva, se integra más a la sociedad, a un clan, a una tribu. Empieza a civilizarse. Civilizar significa formar parte de una sociedad, de mucha gente. Hacerse responsable, no seguir viviendo una existencia egoísta. Civilizar significa sacrificarse por los demás. Esta segunda mente es muy frecuente. Salvo en casos muy raros, la primera desaparece tarde o temprano. En algunos imbéciles, idiotas, la primera capa nunca desaparece. Sigue predominando. Nunca aprenden a ser sociales. Permanecen primitivos. Por lo demás, normalmente la segunda capa evoluciona. La escolarización, la formación familiar, los maestros, la sociedad, las experiencias, la observación. Y el niño empieza a aprender que no es una isla, sino miembro de un organismo. La sociedad, la iglesia, la nación. Esta segunda mente colectiva tiene cierta identidad. La primera mente no conoce identidad. Si le preguntas a un niño, ¿quién eres?, no puede responder. No sabe la respuesta, ¿quién es? Pero una persona adulta puede decir, sí, soy católico, soy comunista, soy hindú, soy indio, soy alemán, soy italiano. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, pertenezco a este grupo llamado hindú, o cristiano, o musulmán. Pertenezco a esta nación, a esta geografía, India, Alemania, Italia. O bien, pertenezco a esta ideología, comunismo, catolicismo, fascismo. Está diciendo, soy a quien pertenezco. Ahora tiene una identidad. Puede decir,
Soy médico, ingeniero o empresario, y también está diciendo, esto es lo que hago. Esta es mi función en la sociedad. Cuando le preguntas a alguien, ¿quién eres?, responde mostrándote a dónde pertenece, a quién pertenece y cuál es su función en la sociedad. Ahora bien, esto no es mucho autoconocimiento. Si esto fuera autoconocimiento, entonces todos sabrían quién es. Pero para fines utilitarios es suficiente, y mucha gente se queda ahí. Si te detienes ahí, nunca sabrás quién eres. Entonces solo habrás adoptado una identidad falsa. Solo unas pocas etiquetas, y piensas, este soy yo. No eres tú. Existes en un plano mucho más elevado, en una profundidad mayor. Estas etiquetas que has acumulado sobre ti mismo son útiles para desenvolverte en la sociedad como miembro, pero no revelan nada sobre tu realidad. La realidad interna permanece intacta. Pero esta es la segunda capa donde casi todos se detienen. La sociedad no quiere que vayas más allá. Su esfuerzo en la escuela, la universidad, el instituto, es que no permanezcas infantil, que te civilices, y entonces su esfuerzo termina. Entonces el trabajo de la sociedad termina. La sociedad te ha convertido en un miembro de la masa, en una especie de esclavo, te ha impuesto cierta prisión, te ha quitado todo lo peligroso que había en ti, el caos, la libertad, la irresponsabilidad. Te ha hecho obediente, responsable, te ha dado valores, lo que es bueno y lo que no es bueno, te ha encasillado, te ha categorizado. Ahora la sociedad está acabada. Ahora vive en silencio, ve a la oficina, vuelve a casa, cuida de tus hijos, de tus padres, etcétera, etcétera. Un día, muere. Tu existencia estará completa. Esta es una falsa culminación, una existencia rutinaria. Friedrich Nietzsche llamó a este estado el camello, la bestia de carga. Este es el estado del camello. La gente sigue cargando grandes cargas sin ningún motivo. Y siguen moviéndose en un desierto, como un camello en un desierto. Puedes ver estos camellos por todas partes. Secos, opacos, muertos, todavía cargando grandes cargas. Las cargas los aplastan, los matan, pero siguen cargando. Tal vez solo por costumbre, porque ayer cargaban y anteayer también. Se ha convertido en parte de su hábito, se ha convertido en parte de su definición. Su carga, su ansiedad, su tristeza, su miseria se han convertido en parte de su definición, de su identidad. Encontrarás a estos camellos en todas partes, y este desierto está por toda la tierra. El niño tiene que pasar del primero al segundo, pero nadie debe detenerse ahí. Ser un camello no es la meta. Se necesita algo más existencial. Sí, tendrás respetabilidad si eres un buen camello y llevas grandes cargas. La gente te respetará, todos te honrarán. Esa es una especie de entendimiento mutuo. Cuando una persona lleva una carga tan pesada, hay que reconocerle algunos méritos. Eso es el respeto. La palabra respeto es hermosa. Significa volver a mirar, respetar. Cuando una persona carga con una gran carga de responsabilidad, deber, familia, sociedad, la gente la mira y dice, mira, qué gran hombre. Respetar. La miran una y otra vez y dicen, mira cuánta carga lleva. ¡Qué sacrificio! Ha sacrificado todo su ser. Naturalmente, si te sacrificas por la religión, esta te santificará, te llamará santo. Si te sacrificas por el país, este te respetará. Si te sacrificas por otra cosa, te respetarán. Uno puede seguir cosechando este respeto, y puede morir sin vivir. Cuidado con esta situación. En este estado, existe una responsabilidad colectiva. La mente colectiva funciona. Aún no tienes una responsabilidad personal. El niño no tiene responsabilidad. La segunda etapa sí la tiene, pero es colectiva. No te sientes personalmente responsable de nada. Te sientes responsable solo por ser parte de cierta colectividad. En una aldea india, este estado de camello es muy pronunciado. Un brahman no tiene responsabilidad propia. Su única responsabilidad es ser un brahman y comportarse como tal. En las aldeas indias no hay individualidades, solo colectividades. El brahman, el sudra y el kshatriya funcionan según su comunidad, según las reglas. Nadie tiene la responsabilidad de pensar. Pensar no es cuestión de ello. Las reglas se han transmitido a lo largo de los siglos, están escritas en las escrituras. Todo es claro. No hay necesidad de especular, filosofar, reflexionar ni meditar. Todos los problemas se han resuelto.
Manu, el Moisés indio, los resolvió. Ahí fue donde Jesús encontró a los judíos, en la segunda etapa. Moisés había realizado la primera obra, había llevado la mente primitiva a un estado civilizado. Ahora se necesitaba a Jesús para impulsar otra revolución, otra transformación. Las personas existían como engranajes de una rueda, partes de un gran mecanismo. La única pregunta era cómo funcionar eficientemente. Eso no basta para vivir una vida plena. Ser eficiente no basta, porque la eficiencia te convierte en un buen mecanismo, pero no te da alma. No te da una celebración, no puede ser extática. Pero hay algunas cosas hermosas sobre la segunda mente que debes recordar. Te ayudarán a comprender la tercera. La segunda mente no está tensa, no hay ansiedad en ella. El aldeano indio, o la gente del este, son más tranquilos, sosegados. Se mueven con cierta facilidad, dignidad. Incluso si pasan hambre o están enfermos, tienen paciencia y una profunda aceptación. No se rebelan. La rebelión no les atrae, viven en la aceptación. Carecen de la individualidad suficiente para rebelarse. Los indios se sienten muy bien al respecto. Piensan que Estados Unidos se está volviendo loco. Piensan, somos afortunados. Pero esta no es mi observación. Estados Unidos está en dificultades. Sufre una gran angustia, pero esa angustia es superior a la llamada paz india. Esa angustia puede ser más creativa, puede traer al mundo un estado mental y de conciencia más elevado que esta paz bovina. Esta paz no es muy creativa. Sí, es buena en cierto modo, uno vive la vida sin mucha angustia, pero no surge nada de esa vida. Es simplemente pacífica y serena, y esa paz nunca es creativa, ni crea algo externo ni crea algo interno. Esa paz parece muy impotente. Pero en esta segunda etapa, la paz está presente, la obediencia está presente, la paciencia está presente, y hay un sentimiento de pertenencia a la comunidad, a la iglesia. Nadie se siente solo. En Estados Unidos, la gente está muy sola. Incluso entre la multitud, se siente sola. En la India, aunque la gente esté sola, no lo está. Saben que pertenecen, que desempeñan una función específica en algún lugar. Saben que son necesarios. Saben que no necesitan elegir, que todo ya está decidido de antemano. Un brahman nace brahman. Será respetado por la sociedad. Se convertirá en sacerdote. No tiene que esforzarse para conseguirlo. Ya lo decide el destino, la existencia. Cuando no tienes que decidir, naturalmente no sientes ansiedad. La decisión trae ansiedad. Si tienes que decidir, entonces hay un problema. Ir por este o por aquel camino. Y hay 1000 caminos, y tantas alternativas, y entonces uno se perturba y cualquier cosa que elijas, la elegirás temblando, porque quién sabe si estás eligiendo el camino correcto o el incorrecto. La única forma de saberlo es eligiéndolo. Pero entonces será demasiado tarde. Después de 10 años, si llegas a saber que fue una mala elección, será demasiado difícil volver atrás y elegir de nuevo, porque entonces esos 10 años se habrán ido por el desagüe. Hay una especie de pertenencia en el segundo estado mental. No necesitas elegir, todo ya ha sido elegido, decidido. Hay una especie de fatalismo. Todo lo que sucede debe aceptarse porque no puede ser de otra manera. Si no puede ser de otra manera, ¿por qué preocuparse? Por eso hay menos crisis psicológicas en India que en Estados Unidos. Pero recuerda, no es un buen estado. Y no digo que una crisis psicológica sea algo grandioso, ni que estar tenso y ansioso sea algo valioso, pero sí digo que simplemente no estar ansioso ni tenso tampoco es un logro. Este estado, el segundo estado, es una especie de patriarcado. El padre sigue siendo muy importante. Las figuras paternas son muy importantes. Se considera a Dios un padre. Hay una diferencia entre la madre y el padre. El padre es muy exigente. La madre no lo es. El amor de la madre es incondicional, el amor del padre es condicional. El padre dice, haz esto y te amaré. Si no haces esto, no recibirás mi amor. Y el padre puede enojarse mucho. Este estado es un estado de patriarcado. El padre sigue siendo importante, la madre no lo es. No se conoce el amor incondicional. La sociedad te aprecia, te respeta si sigues a la sociedad. Si te desvías un poco, se te quita todo el respeto y la sociedad está lista para destruirte. El Dios judío dice, soy un Dios muy celoso. Si vas contra mí, te destruiré.
Y eso es lo que dice el Estado, el gobierno, el sacerdote, el papa. Todos son muy celosos. Son muy dominantes. Este Estado es muy represivo. No permite que nadie tenga su propia opinión, no permite que nadie tenga su propio ser. Es represivo. No permite los propios impulsos. Es dictatorial, te enseña a decir que sí. El no se acepta, el sí se impone violentamente, agresivamente. Claro que este sí no tiene mucho valor, porque si no puedes decir que no, tu sí será impotente. Pero este es el sí que existe por todas partes. La gente cree en Dios porque se le ha dicho que crea en Dios. La gente va a la iglesia porque se le ha dicho que vaya a la iglesia. La gente sigue haciendo las cosas formalmente, ritualmente. Jesús llamó a estas personas hipócritas. Antes de adentrarnos en los sutras, será bueno comprender estas cosas. Entonces, los sutras serán muy claros. Este estado mental solo tiene una apariencia superficial. El interior permanece intacto, sin evolucionar. Una especie de teísmo. La gente cree en Dios, en el infierno y el cielo, en el castigo y la recompensa, pero la gente cree, la gente no sabe. Él sí existe, pero ha sido forzado. No se le ha dado la oportunidad de evolucionar y desplegarse en tu interior. Hay una solidaridad comunitaria porque nunca estás solo, siempre estás con la gente, y la multitud te rodea y te sientes bien. En el momento en que estás solo, surge el temblor. Cuando la gran multitud te rodea, puedes confiar. Tanta gente no puede estar equivocada, así que tú debes tener razón, porque mucha gente va por el mismo camino, en la misma dirección, y tú también vas con ellos. A la tercera mente la llamo la mente individual. Nietzsche la llama el león. Es independencia, es asertividad, es rebelión. El ego ha evolucionado. Se ha cristalizado profundamente. El hombre ya no es solo parte de una iglesia, un país, una tribu, un clan o una familia. Es él mismo. La verdadera cultura solo puede comenzar cuando te has convertido en individuo. El sentido del yo es imprescindible, y esta es la tercera etapa de la mente. La identidad ya no es de pertenencia, ya no es que seas hindú, musulmán o cristiano. La identidad es más personal, que eres pintor, que eres poeta. La identidad es más creativa, no es de pertenencia, sino de contribución, lo que has aportado al mundo. En la mente nebulosa surge poco a poco un centro. En la mente infantil no había centro. En la mente colectiva existía un falso centro impuesto desde afuera. En la mente individual surge un centro interno. El primero era una especie de caos, falta de orden. El segundo era una especie de patriarcado, un orden impuesto por el padre, por la sociedad exigente y las figuras paternas. El tercero es una especie de fraternidad, surge una hermandad. No perteneces a ninguna multitud, nadie puede imponerte nada, ni quieres imponerle nada a nadie. Respetas la libertad de los demás tanto como la tuya. Todos son hermanos. En el primero, la pregunta fundamental era, ¿quién es la figura paterna? En el segundo, la pregunta no es quién es la figura paterna. No existe, Dios ha muerto. Esa es la situación en la que Nietzsche declara que Dios ha muerto. Dios, como padre, ha muerto. Esa es la situación en la que Buda dice que no hay Dios, y Mahavira dice que no hay Dios. Y Patanjali dice que Dios es solo una hipótesis, necesaria en ciertas etapas, y luego deja de ser necesaria. Surge la responsabilidad, una responsabilidad muy personal. Empiezas a sentirte responsable de cada uno de tus actos, porque ahora sabes qué está bien y qué está mal. No es que alguien diga, esto está bien, sino porque sientes. Esto está bien, porque sientes. Esto es bueno. Se necesitará una mayor comprensión, una mayor consciencia. Habrá más alegría porque estarás más cristalizado, pero también habrá más ansiedad, porque ahora, si algo sale mal, te equivocas. Y solo tú eres responsable de cada paso. No puedes buscar una figura paterna ni dejar tu responsabilidad en manos de otro. No existe el destino ni el padre. Estás solo en el camino, con miles de alternativas. Tienes que elegir, y cada elección será decisiva, porque no puedes retroceder en el tiempo. Surge una gran ansiedad. Aquí es donde la gente empieza a tener crisis psicológicas. Esta es una etapa superior a la segunda, y Occidente se encuentra en una etapa superior a la de su supuesto Oriente. Pero, por supuesto, hay problemas. Esos problemas pueden resolverse, y deberían resolverse en lugar de retroceder a una etapa mental inferior.
Hay libertad, por lo tanto hay tensión. Hay pensamiento, hay concentración. Nace la filosofía abstracta, crece la ciencia y el no cobra gran importancia. La duda cobra gran importancia. En la mente colectiva, la fe era la norma. En la mente individual, la duda se convierte en la norma. El no se vuelve fundamental, porque la rebelión no puede existir sin el no, y el ego no puede crecer ni madurar sin el no. Hay que decir no a 1001 cosas para poder decir sí a lo único que se desea. Ahora el sí cobra importancia, porque el hombre es capaz de decir no. Ahora el sí tiene potencia, poder. El sí de quien siempre dice sí no vale mucho. Pero quien dice no 99 veces y dice sí una vez, lo dice en serio. Tiene autenticidad. Es una crisis muy creativa porque si la superas, será creativa. Si caes de ella, no caerás al segundo, caerás al primero. Esto tiene que entenderse. Si caes del tercero, la mente individual, caerás inmediatamente en la locura, porque el segundo ya no es posible. Has aprendido a decir no, has aprendido a ser rebelde, has saboreado la libertad. Ahora no puedes volver al segundo. Esa puerta ya no existe para ti. Si caes del tercero, caerás al primero. Enloquecerás. Eso es exactamente lo que le ocurrió al propio Friedrich Nietzsche. Era un león, pero el león enloqueció, rugiendo, y no pudo encontrar una salida más allá del tercero. Cuando alguien cae del tercero, cae al primero. Hay que recordar esto. Entonces no puedes ir al segundo. Eso se acabó para siempre. Una vez que tú no se hace consciente, no puedes volver a la fe. Un hombre que ha dudado y que ha aprendido a dudar no puede volver a la fe. Eso es imposible. Ahora la fe será simplemente astucia y engaño, y no puedes engañarte a ti mismo. Una vez que alguien se vuelve ateo, el teísmo común no sirve. Entonces tendrá que encontrar a alguien como yo. Entonces el teísmo común no sirve. Lo ha superado. Nietzsche necesitaba un hombre como Buda. Y como Buda no estaba disponible, y como la mentalidad occidental aún no ha logrado que la gente supere la tercera etapa, tuvo que volverse loco. En Occidente, es casi seguro que cuando una persona alcanza la tercera etapa, empieza a caer en la locura, porque la cuarta aún no está disponible. Si la cuarta está disponible, entonces la tercera es muy creativa. Si existe la posibilidad de entregar el ego, este tiene un valor inmenso. Pero el valor reside en su entrega. Si no puedes entregarlo, se convertirá en una carga, una gran carga para ti. Será insoportable. Entonces el león seguirá rugiendo, y no habrá otra opción que volverse loco. Esta es una etapa muy crítica. La tercera está justo en el medio. Hay dos mentes por debajo y dos por encima. Es exactamente el eslabón intermedio. Si caes, caes en el abismo de la locura. Si te elevas, alcanzas la beatitud de ser un Cristo o un Buda. La cuarta mente es la mente universal. Recuerda, parece colectiva, pero no lo es. Colectivo significa pertenecer a una sociedad, a una época, a un periodo, a un país. Universal significa pertenecer a toda la existencia, a la existencia como tal. El ego, cuando madura, puede abandonarse. De hecho, se abandona a sí mismo si la cuarta puerta está disponible. Y esa es la función de la religión. Hacer accesible la cuarta puerta. Ese es el problema actual en Occidente. La tercera mente se ha desarrollado al máximo, y la cuarta puerta no está disponible. Occidente necesita urgentemente la cuarta puerta. Carl Gustav Jung dijo en sus memorias que, tras observar a miles de personas a lo largo de su vida, llegó a varias conclusiones. Una de ellas es que quienes rondan los 40 o 45 años siempre enfrentan una crisis religiosa. Su problema no es psicológico, sino religioso. Cerca de los 42 o 45 años, un hombre empieza a buscar la cuarta mente. Si no la encuentra, se descontrola. Entonces, el hambre persiste y el alimento no está disponible. Si la encuentra, surge una gran beatitud, una gran bendición. Es casi como si a los 14 años alcanzaras la madurez sexual. Entonces empiezas a buscar pareja, una mujer, un hombre. Cerca de los 14, deseas un objeto de amor. Exactamente cerca de los 42, algo más en ti madura y empiezas a buscar samadhi, meditación, algo que vaya más allá del amor, algo que vaya más allá del sexo, algo que pueda llevarte a un orgasmo más eterno, un orgasmo más total. Si lo encuentras, la vida se mantiene tranquila. Si no encuentras la puerta, ha surgido el hambre y no hay alimento disponible, ¿qué harás?
empiezas a desmoronarte. Toda tu estructura se tambalea. Y cuando un hombre se derrumba, siempre se derrumba hasta el primero. Cae hasta lo más bajo. A este cuarto yo lo llamo la mente universal. El ego puede disolverse porque ha madurado. Recuerda, repito, el ego solo puede disolverse cuando ha madurado. No estoy en contra del ego, lo apoyo totalmente, pero no me limito a él. Hay que ir más allá. Justo el otro día leía el libro de Frankl. Dice, debemos estar dispuestos a descartar la personalidad. ¿Por qué deberíamos estar dispuestos a descartarla? ¿Y cómo puedes descartarla si no la has cultivado? Solo lo que está en su punto óptimo de maduración puede descartarse. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es una imagen, una máscara. Es necesaria. El niño no tiene máscara, por eso parece tan animal. La mente colectiva tiene una máscara, pero impuesta desde afuera. No tiene una definición interior de su ser. El egoísta, la mente individual, tiene una definición interior. Sabe quién es, posee una especie de integración. Por supuesto, la integración no es definitiva y habrá que abandonarla, pero solo se puede abandonar cuando se haya alcanzado. Debemos estar dispuestos a abandonar la personalidad. Dios no hace acepción de personas. Es cierto. Dios ama a los individuos, pero no a las personas. Y la diferencia es grande. Una persona es alguien que tiene una definición de ego. Un individuo es alguien que ha abandonado su ego y sabe quién es. Una persona es un círculo con un centro, y el individuo es un círculo sin centro, solo puro espacio. La personalidad es solo una máscara, es una creación teatral, un mero decorado. El anhelo de libertad, salvación o nirvana simplemente significa el deseo de liberarse de la supuesta personalidad y de la prisión que ésta crea. El problema con el yo es que se deriva de los demás. Tu ego también se deriva de los demás. Dependes de los demás para tu ego. Si vas al Himalaya y te sientas en una cueva, ¿qué ego tendrás? Poco a poco, el ego empezará a desaparecer. Necesita apoyo. Alguien necesita apreciarlo. Alguien necesita decirte que eres una persona maravillosa. Alguien necesita seguir alimentándolo. El ego solo puede existir en la sociedad. Aunque intenta deshacerse de la sociedad, de forma sutil e inconsciente, sigue dependiendo de ella. El problema con el yo es que se deriva de los demás. Se construye para intentar cumplir con las expectativas de los demás. Los demás se han instalado en nuestros corazones y los llamamos nosotros mismos. El yo no eres tú. Pertenece a quienes te rodean. Existe en ti, pero otros lo poseen. Por eso es tan fácil manipular a una persona egoísta. Eso es la adulación. La adulación es una treta para manipular a la persona egoísta. Vas y le dices que es el hombre más grande del mundo, y está dispuesto a caer rendido a tus pies. Lo estás manipulando. Él sabe, tú sabes y todos los demás saben que eso es falso. También sabe que no es el hombre más grande del mundo, pero lo creerá. Le gustaría creerlo. Y le gustaría hacer cualquier cosa que le pidas. Al menos una persona en el mundo cree que es la mejor persona. No puede permitirse perderte. El ego existe en ti, pero otros lo poseen. Es la esclavitud más sutil inventada por sacerdotes y políticos. Es como un electrodo delgado insertado en tu cabeza y manipulado a control remoto. La sociedad es muy astuta. Primero, intenta mantenerte en un segundo nivel. Si vas más allá, empieza a manipularte mediante la adulación. Te sorprenderá saber que en la India nunca ha habido una revolución. ¿Y la razón? La razón es que el Brahman, el intelectual, fue tan adulado a lo largo de los siglos que nunca se enfureció lo suficiente como para rebelarse contra la sociedad. Y solo los intelectuales se rebelan. Solo los intelectuales, porque son las personas más egoístas. Son las personas más independientes, la intelectualidad. En la India, el Brahman era el más alto. No había nadie superior a él, incluso el rey era inferior al Brahman. Un Brahman mendigo era superior al emperador, y el emperador solía tocarle los pies. Ahora no había posibilidad de revolución porque ¿quién se rebelaría? Estos son los intelectuales, los que crean problemas. Ahora son muy respetados, son muy adulados. La revolución no podría existir. No era posible. Ha ocurrido lo mismo en la Unión Soviética. Durante estos 50 años, en la sociedad soviética, el intelectual ha sido elogiado por encima de todo. El académico, el escritor, el poeta, el profesor son las personas más respetadas.
¿Quién se rebelará ahora? La revolución no es posible, porque el revolucionario está muy comprometido con el modelo convencional de la sociedad, con la sociedad tradicional. En la India, la revolución no ocurrió, y en la Unión Soviética no puede ocurrir. La revolución solo es posible a través del egoísta, y el egoísta es muy fácil de manipular. Con un premio Nobel o un doctorado, estará dispuesto a todo. Este tercer estado mental prevalece ahora en todo el mundo. Si estás satisfecho, te quedas atrapado en él. Si no estás satisfecho, te desplomas y te vuelves loco. Ambas situaciones no son saludables. Hay que ir más allá, y el cuarto estado, la mente universal, tiene que ser creado. La separación con el cosmos tiene que desaparecer. Tienes que volverte uno con el todo. De hecho, eres uno, solo piensas que no lo eres. Esa barrera del pensamiento tiene que disolverse. Entonces hay relajación, paz, no violencia. En India decimos Satyam, Shivam, Sundaram. Hay verdad, hay bien y hay belleza. Con la mente universal florecen estas tres cosas. Satyam, verdad, Shivam, bien, Sundaram, belleza. Con la mente universal estas tres flores florecen, y hay una gran alegría. Has desaparecido, y toda la energía que estaba involucrada en el ego se libera. Esa energía se convierte en belleza, bien, verdad. Este es el estado del matriarcado. La mente colectiva es patriarcado, la mente individual es fraternidad, y la mente universal es matriarcado. El amor maternal no exige nada, al igual que el amor del universo hacia ti. No exige nada, es incondicional, simplemente te inunda. Puedes tomarlo o no, pero te inunda. Si tienes ego, tus puertas están cerradas y no lo tomas. Si el ego ha desaparecido, continúa inundándote, nutriéndote, llenándote. La primera etapa fue caótica, la segunda intelectual, la tercera inteligente. La cuarta es emocional, es de amor, del corazón. Con la tercera, el intelecto alcanza su máximo esplendor. Con la cuarta, el amor comienza a fluir. Este estado puede llamarse Dios como madre. Cuando Dios como padre muere, Dios como madre tiene que surgir. Esta es una etapa superior de la religión. Cuando el padre es importante, la religión es más institucional, formal, porque el padre mismo es formal, institucional. La madre es más natural, más biológica, más intrínseca. El padre es externo, la madre es interna. La mente universal trae el matriarcado. La madre cobra mayor importancia. Dios ya no es un él, sino una ella. La vida no se concibe según la lógica, sino según el amor. El poeta Schiller lo llamó el beso universal. Si estás disponible, la Madre Universal puede besarte, abrazarte, acogerte de nuevo en su vientre. El sí vuelve a la existencia, pero ya no es impuesto desde afuera, sino que surge de tu interior. Esto es confianza. La mente colectiva vive en la fe. La mente individual vive en la duda, la mente universal vive en la confianza. Shprada. No es creencia, no es que alguien te haya obligado a creer. Es tu propia visión, es tu propia experiencia. Esta es la verdadera religión. Cuando puedes convertirte en testigo de la piedad, del samadhi, de la oración. Cuando eres el testigo. Cuando ya no lo has tomado prestado, ya no es conocimiento, ya no es creencia, se ha convertido en tu propia experiencia existencial. La solidaridad vuelve a aparecer, pero es solidaridad con la existencia misma, no con la sociedad. La creatividad regresa, pero ya no es la creatividad egoísta. No eres tú el hacedor. Te conviertes en instrumento. La existencia es la hacedora. Entonces la existencia fluye a través de ti. Puedes crear gran poesía. De hecho, no puedes crear gran poesía sin ella. El ego creará una sombra, el ego nunca puede ser transparente. La verdadera creatividad solo es posible con lo universal. Seguramente has leído los libros de Gopi Krishna sobre la Kundalini. Dice que cuando surge la Kundalini, surge una gran creatividad. Es cierto. Pero los ejemplos que da no son ciertos. Dice, Sri Aurobindo se volvió creativo cuando surgió su Kundalini. Pero Sri Aurobindo ha escrito poesía que es simplemente mediocre. No es creativa, pero al menos es mediocre. Gopi Krishna ha escrito poesía que ni siquiera puede considerarse mediocre. Simplemente basura, basura. Sí, cuando llegas a lo universal, nace una gran creatividad. Tu mismo toque se vuelve creativo. Hay una antigua historia en las escrituras budistas.
Un hombre muy rico acumuló muchísima riqueza, tanto oro que ya no había dónde guardarlo. Pero de repente, algo sucedió. Una mañana, al despertar, vio que todo su oro se había convertido en polvo. Se podría pensar que se había vuelto loco. Alguien lo ayudó a llegar hasta Buda. Buda se alojaba en el pueblo, y el hombre fue allí. Y Buda le dijo, haz una cosa. Lleva todo tu oro al mercado, y si alguien lo reconoce como oro, tráemelo. Pero él dijo, ¿cómo me va a ayudar? Buda dijo, te va a ayudar. Ve. Así que se llevó todo su oro. Miles de carretas de bueyes llenas de polvo, porque ahora todo era polvo. Todo el mercado estaba lleno de sus carretas. Y la gente vendía y preguntaba, ¿qué tontería es esta? ¿Por qué llevas tanto polvo al mercado? ¿Para qué? Pero el hombre guardó silencio. Entonces llegó una mujer. Se llamaba Kisa Gautami. Y le dijo a este hombre, ¿tanto oro? ¿De dónde sacaste tanto oro? Le preguntó a la mujer, ¿puedes ver el oro aquí? Ella dijo, sí, claro. Estas carretas de 1000 bueyes están llenas de oro. Tomó a la mujer y le preguntó qué secreto guardaba. ¿Cómo puede ver? Porque nadie, ni siquiera yo, puede ver que hay oro. Todo es polvo. Llevó a la mujer ante Buda, y Buda le dijo, has encontrado a la mujer indicada. Ella te enseñará el arte. Es solo cuestión de ver. El mundo es como lo ves. Puede ser el infierno, puede ser el cielo. El oro puede ser polvo, y el polvo puede ser oro. Es cuestión de cómo lo mires. Esta es la mujer indicada. Hazte discípulo de Kisa Gautami. Ella te enseñará. Y el día que sepas ver correctamente, el mundo entero se convertirá en oro. Ese es el secreto de la alquimia. Esa Kisa Gautami era una mujer excepcional en aquellos tiempos. Y el hombre aprendió, gracias a ella, el arte de convertir el mundo entero en oro. Cuando entras en la mente universal, eres capaz de crear, no como tú, sino como existencia. Te conviertes en un bambú hueco, y su canto comienza a descender a través de ti. Te convierte en una flauta. Si del tercero, del cuarto, no está disponible, caerás en la locura. Nietzsche solo habla de 3 mentes: el camello, el león y el niño. Del león, cae de nuevo en el niño. Se vuelve loco. También hay otra puerta, y es la mente universal, que en realidad es la infancia otra vez, pero una segunda infancia. Ya no es como la primera. No es caótica, tiene autodisciplina. Tiene un cosmos interior, un orden interior. No es irresponsable como la primera, no es responsable como la segunda. Surge una nueva responsabilidad, no hacia ningún valor ni hacia ninguna sociedad, sino un segundo tipo de valoración porque puedes ver lo que es correcto. ¿Cómo podrías hacer otra cosa? Ves lo correcto y lo correcto debe hacerse. Aquí el conocimiento se convierte en virtud. Actúas según tu consciencia. Tu vida se transforma. Hay inocencia, hay inteligencia, hay amor, pero todo proviene de tu núcleo más profundo. Tu fuente interior fluye. Y luego el quinto, el último. Cuando trasciendes incluso lo universal. Incluso pensar que es la mente universal es pensar que aún persisten algunas ideas del individuo y del universo. Aún eres consciente de que eres uno con el todo, pero eres, y eres uno con el todo. La unidad aún no es total, no es absoluta, no es definitiva. Cuando la unidad es realmente definitiva, no hay individualidad ni universalidad. Esta es la quinta mente. Mente crística, mente búdica. Ahora aparecen otras 3 características. Sat Chit Anand. Sat significa ser, Chit significa consciencia, Anand significa dicha. Ahora aparecen estas 3 cualidades, ahora estas nuevas flores florecen en tu ser. Eres por primera vez un ser, ya no hay devenir. El hombre se ha superado a sí mismo, ya no hay un puente. Has llegado a casa, eres un ser. Sat. Y eres completamente consciente porque ya no hay oscuridad. Chit. Y eres Anand, porque no hay ansiedad, ni tensión, ni miseria. Todo eso se ha ido. La pesadilla ha terminado. Estás completamente despierto. En esa vigilia está la budeidad, o la crística. Estas son las 5 etapas, y recuerda, la tercera es la central. 2 están por debajo, 2 por encima. Si no superas, caerás abajo. Y no puedes superar la tercera sin pasar por ella, recuerda. Estas son las complejidades. Si intentas evitar la tercera, te quedarás estancado en la segunda, y podrías pensar que es universal. No lo es simplemente colectiva.
Si intentas evitar la tercera, incluso podrías quedarte en la primera, lo cual es una idiotez. Y a veces, la idiotez parece una santidad. En hindi tenemos dos palabras de una raíz para ambas etapas, esa raíz es Bud. La quinta la llamamos Buda, la etapa suprema, y la primera la llamamos Budu, la etapa idiota. A veces el idiota se parece al santo. Tiene algunas similitudes, y a veces el santo se parece al idiota. Pero están muy lejos, los puntos más lejanos de la existencia. Jesús a veces parece idiota. Y ha habido muchos idiotas que se parecían a Jesús. La similitud es que ambos carecen de mente. El idiota está por debajo de la mente y Cristo está por encima de la mente, pero ambos están más allá de la mente. Esa es la similitud, pero ahí es donde termina también. Más allá de eso nada es similar. Recuerda, el primero no es la meta, es el comienzo. El segundo es muy cómodo, pero la comodidad no es la cuestión. La creatividad, el tercero es creativo, pero muy incómodo, muy ansioso, tenso. ¿Y cuánto tiempo puedes seguir siendo creativo? Hay tanta tensión. Hay que liberarla. De ahí el cuarto. En el cuarto todo es silencio. Solo queda el último vestigio del ego, que uno siente. Soy uno con el todo. Un discípulo de Rinzai se acercó al maestro y le dijo, me he unido al todo. ¿Y ahora qué? El maestro lo echó y le dijo, ahora deshazte de esa idea de que te has unido al todo. Deshazte de esa idea. Esta es la última barrera. Otro discípulo le dijo a Rinzai, no he logrado nada. Y Rinzai dijo, suéltalo. Suéltalo también. Con el cuarto, solo queda una pared muy fina, casi transparente, imperceptible. Eso también debe eliminarse. Entonces surge el quinto. Estos sutras de Jesús son para el quinto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, pues les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por la gente. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y Jesús dice, no seas hipócrita. No ores solo para demostrar que estás orando. Eso crea la mentalidad colectiva. Siempre estás pendiente de los demás, de lo que piensan de ti. Estás buscando respetabilidad. El hipócrita es quien vive para la respetabilidad. Todo lo que le da respeto, lo hace. No importa si lo quiere o no. Incluso puede oponerse. Quizás quiera hacer justo lo contrario, pero sigue satisfaciendo el deseo de la gente porque necesita su respeto. Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, al menos cuando ores, olvídate de la sociedad, de la mentalidad colectiva. Al menos cuando ores, olvídate de las formalidades. Ora solo por Dios, no por nadie más. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y si solo oráis para demostrar a los demás que sois buenos orando, esa será vuestra recompensa. El respeto que obtendréis será todo lo que obtendréis. Eso no vale nada. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús dice, oren en secreto, oren en privado. Oren fuera de la mente colectiva. Olvídense de la sociedad, de la iglesia y de la gente. Olvídense de todo. Cuando olvidan todo, solo entonces pueden recordar a Dios, y no de otra manera. Que su oración sea en secreto, en privado. Pero cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Y Jesús dice, no se trata de repetir una oración formal. La verdadera cuestión es del corazón, no lo que dices, sino lo que sientes. No debe ser formal. Lo formal se vuelve inerte. Debe ser vivo, auténtico, vibrante. Debe mostrar tu corazón y representar el momento en que te encuentras. Debe ser verdadero y real. Y no te preocupes, dice Jesús, porque tienes mucho que decirle a Dios. La única manera de hablar con Él es en silencio. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. No hay necesidad de decir nada. Bastará con inclinarse en silencio. Bastará con permanecer en completo silencio. El silencio es el lenguaje de la oración. Pero puede ser difícil entrar en el silencio directamente, porque todo lo que conocemos es lenguaje. Entonces Jesús dice, vosotros, pues, orad de esta manera. Si te resulta muy difícil guardar silencio absoluto, empieza así. Recuerda, Jesús dice, así, no exactamente así. Encuentra tu propio camino. Crea tu propia oración.
Al menos, crea tu propia oración si no puedes crear otra cosa. Por tanto, orad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dice, de esta manera, solo les da un ejemplo, no les da una oración. Recuerden, simplemente dice, de esta manera, para mostrarles el camino. Luego, cree en su propia oración. La clave es que te entregues, que estés lleno de gratitud y alabanza, que estés dispuesto a recibir, abierto, a escuchar, que guardes silencio, en secreto, en la intimidad. Tu amor debe derramarse a sus pies. De esta manera, encuentra tu propia oración, crea tu propia oración. Que sea tuya. Una oración prestada es una oración falsa. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Jesús dice, no necesitan orar en el mercado, no necesitan orar solo para mostrarles a los demás que están orando. Eso estaría mal, sería como dar lo santo a los perros. Si oran donde hay personas que no entienden la oración, serán malinterpretados. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estas perlas de vuestro corazón no deben ser arrojadas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid, y se os dará. Solo pídele a tu Dios, solo deja que tu oración sea para Él, absolutamente para Él. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Dios siempre está listo. No es que solo tú lo busques, Él también te busca a ti, llama, y se te abrirá, Él te ha estado esperando desde hace mucho tiempo. La búsqueda del hombre no es unilateral. Desde el otro lado hay un anhelo similar de encuentro. Ese es el significado de este mensaje. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Así que, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Ora en secreto. La oración debe ser simplemente una conversación con tu Dios, un diálogo. Y luego tu comportamiento. Jesús ha completado el esquema de la vida religiosa. Con las personas, haz solo lo que te gustaría que te hicieran. Eso es todo. En resumen, el mensaje de la ley y los profetas. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ese debe ser tu comportamiento, y con eso basta la preparación para la oración. Y luego, cierra tus puertas, ve en secreto y ora a tu Dios. Si no has hecho nada malo a nadie, entonces nada te impide el camino. Si nadie está enojado, si nadie está en tu contra, si no has lastimado a nadie, estás listo. Tu oración será escuchada. Que tu oración sea, entonces, tuya, auténtica, informal. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dice, hay dos puertas. Una es la de la multitud, la mente colectiva, y otra la de la mente universal. En cierto modo, son similares. Ambas son puertas estrechas. La diferencia es, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, donde se mueven las multitudes, naturalmente, la puerta es ancha, y el camino es espacioso. Multitudes se mueven por allí. Pero la verdadera puerta es estrecha. Solo tú puedes entrar por ella. Ambas son puertas. Lo colectivo y lo universal se parecen, pero en lo colectivo eres solo parte de la masa, en lo universal no eres parte de la masa. Antes de lo universal, has alcanzado cierta libertad, ego, individualidad, autodefinición. Te mueves solo. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay que recordar esto. Solo puedes entrar en la piedad en tu absoluta soledad. No puedes llevar contigo ni a tu amigo, ni siquiera a tu ser querido. Uno tiene que ir solo. La puerta es muy estrecha. No puedes ir como hindú, no puedes llevar hindúes contigo. No puedes ir como cristiano, no puedes ir como parte de la multitud cristiana. Tendrás que ir como individuo. Y para tener individualidad tendrás que desarrollar la tercera mente.
Solo desde la tercera puedes entrar en la cuarta. Y desde la cuarta, poco a poco, la quinta llega sola. Crece, se abre como un loto. Estas son las 5 etapas de la mente. Observar. La primera existe en todos, la segunda también en el 99% de las personas, la tercera en muy pocos, 3, 4, 5% como máximo, la cuarta ni siquiera en el 1%, y la quinta es muy poco frecuente. Solo una vez nace un Cristo o un Buda. Pero la quinta es la meta. Mantén la meta en tu visión y avanza, lentamente, lentamente, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto. El hombre es un devenir. Con el surgimiento de la quinta mente, la mente de Buda, la mente de Cristo, el hombre se convierte en un ser. Entonces el hombre deja de ser hombre, porque deja de ser mente. Entonces el hombre es divinidad. Y solo eso puede ser satisfactorio, nada más. Nunca te conformes con menos. Suficiente por hoy.